principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad, sí, Señor. de Dios. Te adoramos, oh Dios. El Padre, Hijo, Espíritu. Te adoramos, oh Dios. Cordero y el Gracias, Padre, por esa oportunidad que nos das. Cordero y el león. Sí, Señor. Sí, Señor. Por eso le damos nombre, porque Él es grande. Sí, Señor. Gracias, oh Dios, porque nos das esta privilegio en tu nombre, Señor. Sí, Señor. Su nombre sobre todo es. Así es. Y tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo eres digno de alabar. Y mi ser dirá, Cuán grande es Dios. Gracias, oh Dios. Dile cuán grande, cuán grande Sí, Señor. es Dios. Y todo Dios. cuán grande Sí, es Señor. Dios. Bendito seas. Bendito seas. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Una vez más hay que decirle, Sí, cuán Señor. grande es Dios. Gracias, oh Dios. Cuán grande es Te adoramos, oh Dios. Todos lo Te adoramos, verán. Espíritu Santo de Dios. Cuán grande Venimos a adorarte, venimos a fortalecernos en ti, oh Dios. Venimos a buscar tu presencia todos juntos, oh Dios. Gracias, oh Dios, gracias, oh Dios. Aleluya. Vamos a gloria Dios. cantar un canto más, está en la otra parte de las letras, y es una canción nueva y se las canté porque todos debemos estar aprendiendo cosas de Dios, así que es nueva, pero se las voy a cantar y ahí me pueden seguir. Qué gran regalo es Jesús mi Redentor. Él es mi gozo, justicia y libertad. Mi amor constante y gran profundo. Siempre diré, confiado estoy en Cristo. Todo puedo estar con Él. Tan extraño y divino que puedo cantar, ya no soy yo, Ya no soy yo. más Cristo. Pablo decía. Aún en la noche no estoy desamparado, porque a mi lado mi salvación. Sigo adelante en debilidad y gozo. En mi pobreza Él muestra su poder. Siempre diré que mi pastor defiende, Él me guiará. Él ha venido, más Cristo en mí. Resucitó y a la tumba Él venció. Así es. Siempre diré. Por eso estamos en este lugar, porque Él resucitó. Jesucristo Sí,
Cristo siempre es mi clamor. Las cadenas son rotas y puedo cantar, ya no soy yo, mas Cristo en mí. Con cada aliento sé que un día me veré, día tras día, hasta eso antes. Así es. Siempre diré, Jesús es mi esperanza. Te adoramos, oh Dios. Toda Gracias, oh gloria. Tiempos. No fui yo. Te damos gracias, mas Padre, por la fortaleza que nos da, Cristo en mi Dios. mí. De poder seguir Siempre buscando de ti, diré, Señor. De poder Jesús seguir es mi adorándote, de poder seguir bendiciendo tu nombre, esperanza. Señor. Toda Gracias, gloria Espíritu Santo de sea Dios. para Él. Sí, Señor. Cuando te aún cantaré, No fui yo, es porque mas Cristo Cristo en está en mí. nosotros dándonos de su fuerza. No fui yo, Sí, mas Señor. Cristo en mí. No fui yo, mas Cristo en mí. Aleluya, así es, iglesia, gloria al Señor. Hermosa palabra, no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Y si quiere usar su claxon, pues puede sentarse, así vamos a continuar en este. Gracias. Sí. Hermanos, es un, ¿Ah? se sentía un poco mal y pues es mejor que no viniera. Ojalá que se recupere pronto. Y nosotros, hermanos, pues vamos así hasta mañana, pues escuchando el consejo. Se nos vino un poquito, porque si no llueve y ya se calma un poquito, pues venga y siéntese por ahí. Hay que Charlie arrima otra hilera de sillas o viene por ella. Ahí como se sienta más cómodo. Bien, hermano, pues en este día voy a estar compartiendo con There's this. ustedes Look at. You could borrow. un hermoso tema de la palabra del Señor. Me. Tenemos como alimento para nuestras vidas el poder seguir There's alimentando another umbrella nuestro right there if you want to. espíritu, nuestra alma, que la palabra de Dios Okay. siga Oh, sí. renovando todo nuestro ser. Ese es el propósito por el cual estamos en este lugar, o venimos a su casa o buscamos de Él para poder seguir renovándonos, ya que eso es algo esencial en nuestras vidas. A través de este mundo oímos siempre de cosas. Because Es you're gonna importante leave estar siempre anyways. renovándonos. I'll just Vamos a do it. estar abriendo, hermanos, nuestras Biblias, en el Rostro, capítulo sí. 11, Look at. sobre lo que es el llamado de Dios o la importancia de venir a descansar. Dios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, decía Jesús. Y nadie conoce al Hijo, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, a quien el Hijo va a revelar. Versículo 28 dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a orar, iglesia. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, en este hermoso domingo, Dios, te damos muchas gracias, Padre, por el privilegio que nos da de poder estar aquí una vez más, oh Dios. En esta hora, Padre, te damos gracias porque nos permitiste poder adorarte, poder bendecirte, Señor, poder alabar tu nombre. Ahora, mi Dios, vamos a escuchar tu palabra, Señor, que tu palabra siempre cumple ese propósito, mi Dios, por el cual tú la envías. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En esta palabra, así quisiera titularle: la importancia de saber venir a Cristo y poder descansar. Ese es el propósito por el cual nosotros estamos en este lugar o venimos a Jesucristo, iglesia, es para saber qué es verdaderamente descansar en el Señor.
Hay mucha gente que probablemente, aún estando en Cristo, no disfruta de este beneficio, de lo que es el descansar verdaderamente. Y es lo que vamos a estar mencionando. Pero antes de eso quisiera más mencionarle aquí nuestro Señor Jesucristo, en los versículos, en todo el contexto de esto. Él está mencionando aquí, desde el versículo 20, Él menciona ahí algunas ciudades, manda a sus discípulos a predicar, y Él va a las ciudades de sus discípulos. Él va para Bethsaida, Él va para Capernaum, Él va para Corazín, y Él menciona estas palabras ahí, para entender por qué dice después lo que leímos. Él menciona estas palabras ahí, Él dice que los milagros que Él hizo en estas ciudades tenían que haber sido suficientes para que las personas se convirtieran o se arrepintieran, pero no fue así. Y Él dice, ay de ti, porque dice ahí que va a ser más, dice, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros, ellos se hubieran arrepentido. Y aún dice, en aquel día del juicio sería más tolerable para Sodoma que para estas ciudades. O sea, el tema que Jesús está mencionando aquí es que Él espera que la persona se arrepienta y vengan a Él. Esa es la razón por la cual Jesús menciona estas palabras después. Y por eso dice esto. Y menciona estas palabras. Te alabo, Padre. En otras palabras está diciendo, yo te alabo, te glorifico, porque esto que es el reino de los cielos, dice, a ti te plació revelarlo a los pobres, o en otras palabras, tú eres el que tiene la soberana voluntad y tú eres el que sabrás a quién se lo revelas. Y es lo que está diciendo aquí, nadie conoce al Hijo, ni al Padre, sino el Padre. Y menciona esto, y él dice, Jesús está dando a entender que solamente este mensaje a quien Dios quiere se lo revela. Mire bien esto. Por eso es que tenemos que entender el misterio de lo que es el reino de los cielos, o entender nosotros que ya comprendimos esto, lo que es comprender la gracia de Dios, comprender el regalo de Dios, la salvación de Dios. Y le digo esto como introducción porque esto que leímos después dice aquí, por eso después Jesús dice, venir a mí. O sea, la única forma de que la persona se convierta y se arrepienta y haga un cambio en su vida es viniendo a Jesucristo. Es la única manera, y por eso menciona aquí estas palabras después, que es lo que leímos, o es donde vamos a enfocarnos, 28 en adelante. Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. De este versículo 28 vamos a estar sacando estos 3 puntos. Primero, venir a mí todos, dice aquí, los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Mire bien esto. Para que una persona pueda venir al arrepentimiento, es bien importante comprender esto. Fíjese bien lo que Jesús, o este versículo 28, primero, Él está mencionando y dice, venir a mí. Venir a mí. Esta es la invitación que Jesús hace en toda la Biblia. Para todos los que están aquí escuchando y por los que están escuchando a través de las redes sociales, este es el mensaje de ahora. La importancia de venir a descansar. Jesús está diciendo, venir a mí. En muchos versículos de la Biblia, Jesús menciona, siempre está haciendo el llamado, Desde el Antiguo Testamento, Él buscó a Adán y a Eva, y después sigue por todos los profetas y por todos los libros, y Él siempre está buscando al ser humano. Lo que quiero recalcar es esto. Hay muchísimos versículos en donde dice, venid luego y estemos a cuentas. A todos los sedientos, venir a las aguas, venir a las bodas. Si alguno tiene sed, venga a mí. O el espíritu y la esposa dice, ven. Hay muchos versículos en donde Jesús o la palabra de Dios nos está invitando a venir a Él. ¿Qué quiere entonces decir esto? ¿Qué es lo que nosotros podemos entender aquí? Porque a veces algunas personas quizás no miran esto, o quizás nosotros no miramos esto. Cuando Jesús está diciendo, tienen que venir a mí, está haciendo la invitación, tienen que venir a mí. Él está mencionando estas palabras. Eso quiere decir indudablemente que el ser humano
no nace cerca de Dios. Mire bien esto, el ser humano no nace en los caminos de Dios. El ser humano no nace pegado a Dios, no nace en comunión con Dios. Por eso es que el mensaje ese es, venir a mí. Tenemos que venir siempre, o el ser humano tiene que venir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque hubo una separación. El ser humano nace separado de Dios. Eso, los que ya venimos a Cristo lo entendemos. Pero hay mucha gente que no entiende esto. El ser humano nace separado de Dios por causa del pecado. Eso lo entendemos. El pecado separó al hombre de Dios. Por eso es que Jesús viene y dice, tienen que venir, tienen que acercarse a mí. Nadie nace siendo hijo de Dios por unas gotas que quizás nos hayan echado cuando estábamos chiquitos, o un chorro de agua en la nuca o en la cabeza. Eso no nos hace hijos de Dios. Lo tenemos nosotros comprobado. Eso no nos hace estar cerca de Dios. No nos hizo estar cerca de Dios aquellos que nos aventaron un chorro cuando estábamos chiquitos de agua. ¿Por qué? Porque el agua nadie acerca a Dios. Aquí la idea es que todos nacemos separados y tenemos que entender bien esto. Por eso que Jesús te está diciendo esto. Para que haya un arrepentimiento es bien importante venir a Jesucristo. En 2 de Corintios, ahí en el capítulo 5, versículo 18 en adelante, ahí Jesús menciona que el hombre, está mencionando ahí el apóstol Pablo, perdón, que el hombre está enemistado con Dios, nace enemistado con Dios. Hay una separación. Hay una enemistad por causa del pecado. Y por eso es que Pablo menciona ahí y dice estas palabras. Que a nosotros se nos ha dado, o que Jesús estaba en Cristo reconciliando consigo a el mundo. Porque el mundo estaba separado de Dios. Y dice aquí el apóstol, y a nosotros se nos encargó el ministerio de la reconciliación. Hay mucha gente que no está reconciliada con Dios. Y eso es lo que estamos mencionando. Por eso es bien importante. Siempre el llamado va a ser ese. Venir a Cristo. ¿Por qué? Porque el ser humano no está reconciliado con Dios. No nace reconciliado con Dios. Todos nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios. Gracias a Dios por los que ya hemos sido reconciliados con el Señor. ¿Dice amén, iglesia? Amén. Los que ya entendimos esto, ya sabemos que ahora somos amigos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Pero antes éramos enemigos por causa del pecado. Había una separación enorme. El ser humano no se podía acercar a Dios Padre. No podíamos acercarnos a Dios por causa del pecado. Éramos enemigos de Dios. Estamos enemistados con Dios. Y por eso es que Jesús dice, tienen que venir. Ese es el primer llamado que Jesús está haciendo. Venid. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que seguir diciendo. Y otra cosa bien importante. Parece sencillo esto, pero es muy importante poder entender este versículo 28. Cuando Él dice venir, ya entendemos porque estamos separados, pero Él lo dice, venir a mí. Mire bien esto. En el tiempo que Jesús estaba diciendo estas palabras, la gente, había muchos fariseos, muchos saduceos, muchos escribas, mucha gente de toda clase. Y usted sabe que todos ellos, cada uno iba a tenía diferente creencia, por decirlo así, o tenía diferente religión, por decirlo así también. Y por eso Jesús enfatiza mucho esto. Tienen que venir a mí, hablando Jesús. Aquí Jesús no está dando una puerta abierta para decir, se pueden acercar a Dios por medio de otras cosas, por medio de los fariseos, por medio de la ley de Moisés, se pueden acercar a Dios por medio de alguna otra creencia. La única manera que Jesús está diciendo es venir a mí. Es la única manera que la persona se puede acercar a Dios, es a través de Jesucristo. Esa es la invitación que Él está haciendo. Él no está diciendo pueden acercarse a Dios por medio de alguien más, por medio de los apóstoles, de Pedro, de Juan, de María, de Santiago, de Lucas. Él está enfatizando bien claro esto. Tienen que venir a mí. No pueden venir a mí por medio de otras personas. No pueden venir al Padre también para acercarse al Padre por medio de otras personas, solamente a través de Jesucristo. La idea es que nosotros crecimos
Y usted sabe que nosotros crecimos y nos inculcaron a muchos de nosotros una creencia o una religión. Y por causa probablemente, claro, de nuestros padres así nos impusieron. Nosotros crecimos con esta mentalidad. Nosotros no aprendimos a tener una relación personal con Jesucristo, porque nosotros, a quien acudimos, creo yo, al menos de mi parte, a quien nosotros nos acercamos es a una religión, no a Jesucristo. Nosotros teníamos una religión a través de lo que se nos impuso cuando estábamos desde chiquillos. Crecimos a través creyendo esto, y lo que teníamos era una religión. Al menos yo lo digo de mi parte, yo no tenía una relación con Jesucristo, tenía una religión. Por eso es que estoy diciendo esto. Jesucristo, Él sabía que toda la gente que existía, que la gente que lo estaba escuchando siempre, tenían una creencia, tenían una religión, tenían una convicción de algo ellos. Pero Jesús a eso vino. Aún vino también, por supuesto, a cumplir la ley, porque muchos estaban bien agarrados de la ley. Y la ley era imponer carga, la ley no podía cumplirla a nadie. Por eso Jesucristo, cuando viene, Él dice: vengan a mí. Es necesario que vengan a mí, porque por medio de mí es que ustedes van a poder llegar al Padre y van a poder verdaderamente descansar. De otra manera no van a poder descansar. Y es lo que Jesús da a entender aquí. Por eso está diciendo a mí. Es importante. Sabemos que Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Sabemos que es el único camino. Nadie más puede llevarnos al Padre. Por eso Jesús está enfatizando esta palabra. Es importante que vengan a mí. Conocemos nosotros, por supuesto, mucha gente que acuden a otras cosas, o que se quieren acercar a Dios por medio de otras cosas, de personas que ya murieron, aunque hayan sido hombres de Dios o mujeres de Dios, pero ya murieron, ya no pueden hacer nada por nosotros, ya no pueden interceder por nosotros. Un muerto ya no puede interceder, incluso es abominación a Dios o pecado clamar a los muertos. Es bien importante poder entender eso. Solamente Jesús es el único que está abogando por nosotros. Por eso Él lo enfatiza muchas veces: venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Siempre está mencionando esto. Entonces el llamado que Jesús hace, que vengamos a Él. Él es tan fácil, Él no deja, otra vez no deja. Hay un dicho por ahí que dice que muchos caminos llevan a Dios, ¿verdad que sí lo he oído? Donde dice que hay muchas, bueno, dice que hay muchas formas de llegar a Roma, pero también de ahí a veces dicen hay muchos caminos de llegar a Dios, o que todos los caminos llevan a Dios. E indudablemente eso no es así. El único que lleva a Dios es Jesucristo. Amén, iglesia. Él es el único que lleva al Padre. ¿Por qué? Porque es el único que murió por nosotros, es el único que pagó por nuestros pecados, es el único que murió y resucitó, y es el único que ascendió al cielo, es el único que está intercediendo por nosotros, y es el único que va a venir por nosotros. Hay una garantía, hay una diferencia muy grande. De ahí en fuera nadie más ha resucitado, aunque estén con el Señor, pero están esperando la resurrección. Nosotros no podemos acercarnos al Padre por medio de alguien más. Ahora, ya nosotros como cristianos tenemos que, aunque es sencillo este versículo, tenemos que aplicarlo también a nuestra vida mucho. Es importante constantemente, siempre estar acercándonos a Cristo. Amén. Diario, constantemente. Hay que estar acercándonos siempre a Él, porque entre más nos acercamos a Él, vamos a estar más cerca de Dios. Vamos a estar siempre renovando nuestra mente y vamos a comprender más la voluntad de Dios. Nosotros que ya sabemos que ya no tenemos una religión, que tenemos que tener una relación con Jesucristo, hay que acercarnos siempre a Él, acercarnos a Él, que nada nos impida poder acercarnos a Él. Por eso está diciendo: venid a mí y vivirá vuestra alma. Venir a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Siempre el mensaje es venir a Dios. Segundo punto dice: todos los que están trabajados y cargados. Primero la palabra todos. Mire bien, todos. No hace excepción de nadie. Él no dice
Todos necesitan venir a mí para poder ser salvos, excepto alguien, excepto Pedro, Pablo, María o alguien que no tiene pecado. Todos, está diciendo aquí, todos necesitan venir a mí. Aún María, por supuesto, tuvo que reconocer a Jesucristo como Salvador. Aunque algunos no lo miran así, pero así es. Cuando dice todos, no hay excepción. Todos necesitan, por supuesto, venir a Jesucristo. Esa es la invitación, es universal. A todos, otra vez, a todos los sedientos. Siempre está mencionando esta palabra. El cual, dice en 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Sabemos que Jesucristo murió por todo el mundo. Y ese es el deseo de Él. Él menciona, o su palabra dice en 2 de Pedro 3:9, que el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. E indudablemente mucha gente no lo cree, aún viendo todo lo que está pasando. Mucha gente no cree que Cristo va a venir por su iglesia. Mucha gente lo tiene todavía por tardanza. Iglesia, nosotros ya no tenemos que estar esperando más señales. Nosotros ya no tenemos por qué estar pensando que falta mucho. Falta muy poco, iglesia, para que nos vayamos con el Señor. Tenemos que verlo así, tenemos que pensarlo así. Aunque desde el comienzo, desde que Pablo escribió las cartas, él decía que ya estaban las puertas del Señor. Imagínense qué serán nosotros. Viendo todo lo que está aconteciendo. Sabemos que Jesucristo de un momento a otro viene por su iglesia. No tenemos que tenerlo por tardanza, sino que Él es paciente. Él menciona aquí, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Otra vez, todos procedan al arrepentimiento. Ese es el mensaje desde que comenzó a predicar Juan y nuestro Señor Jesucristo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El ser humano tiene que arrepentirse, pero mucha gente a veces no entiende de qué tiene que arrepentirse. Y es importante poder nosotros como hijos de Dios saber mostrar esto. ¿De qué tiene que arrepentirse el ser humano? De lo que estamos diciendo aquí, nació lejos de Dios. Nació enemigo de Dios por causa del pecado. Nació ofendiendo a Dios. Nació retirado de Dios. Nació en pecado. Por eso que Jesús está diciendo, venir a mí. Porque Jesús sabía que el ser humano necesitaba acercarse a Él para poder ser limpio y perdonado. El mensaje es para todos. Y menciona a todos porque usted sabe que unos decían una cosa y otros decían otra. Unos mencionaban que si era el Mesías. Otros probablemente no creyeron. Muchos judíos no creyeron. Y por eso él hace el mensaje universal. Todos tienen que venir en mí. O sea, judíos o gentiles, griegos, romanos, de todos. Porque algunos pensaban que nada más era para los judíos la salvación. Y Jesús está diciendo aquí a todos. Es universal. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Para que todos los que crean. Eso viene siendo el mensaje. Pero lo más importante, la segunda estrofa de esto. Después de entender que el mensaje es para todos, absolutamente para todos. Pero él menciona estas palabras, que es lo que nosotros tenemos que entender mucho más claro. Los que están trabajados y cargados. Fíjese bien en esto. Este viene siendo las palabras, si se puede decir. Este viene siendo una de las palabras. Dice aquí un comentario. Este texto contiene una de las invitaciones más tiernas que se encuentran en las Escrituras. Una de las invitaciones más amorosas, si se puede decir, de más misericordia. Pero la gente muchos no entendían esto. Dice, venir a mí todos los que están trabajados y cargados. Fíjese quién está mencionando estas palabras. Es Jesús. Es el Hijo de Dios, Dios mismo, que conocía al ser humano. Él sabía que la ley de Moisés, él sabía que los judíos ponían un montón de cargas en el ser humano, que ni ellos siquiera las llevaban. Usted sabe que la religión es lo que hace. La religión impone un montón de cargas, impone un montón de leyes, de sacramentos, de ordenanzas para poder hacerla. Y aún así,
Todavía no hay seguridad de nada. So, el ser humano tiende a cargar al ser humano. Usted sabe que si usted va a agarrar un trabajo, usted va a trabajar en algún lado, lo que sea, siempre le van a imponer leyes y cargas que se tienen que cumplir, ¿verdad que sí? So, por eso es que Jesús está diciendo esto. Él sabía que la creación, por causa del pecado, por causa de la caída, él sabía que el ser humano estaba bien cargado. Estaba cargando con un peso horrible, con un peso bien grande, que mucha gente lo anda cargando todavía, aquellos que no han venido a Cristo. Por eso es bien importante entender esto, iglesia. Es lo que desde que comenzó toda esta pandemia, es lo que nosotros tenemos que enseñar mucho y predicar mucho. Le decía el otro domingo, empezando con los niños, a los varones que nos juntábamos el lunes, el martes, mencionábamos esto. En las escuelas ahorita no sabemos qué pase, o al menos dejaron de educar a nuestros hijos, por decirlo así. En las iglesias también, ya no estamos los 3 días que veníamos para estar dando escuela dominical o enseñando a los niños. So, ahorita usted como padre es el único responsable de que sus hijos crezcan sanos. Ahorita ya no hay ni de la escuela ni de la iglesia, por decirlo así, mucha ayuda. Imagínense si la mamá o el papá no saben cómo hacerlo, o porque no están entrenados de poder llevar, digamos, una conducta en la casa. De tal hora a tal hora vamos a hacer esto, de tal hora a tal hora vamos a hacer esto. Hacer una variedad de cosas. Es más sencillo, por supuesto, decir, ay, pásatela en el teléfono o en la tele. ¿Verdad que no es tan fácil poder hacer eso? So, imagínense entonces, en donde sea hay un montón de leyes y de cargas que tiene que llevar. Por eso que Jesús está mencionando esto. Él sabía la carga que el ser humano estaba cargando. El peso del pecado es pesado, es horrible cargarlo. Ya nosotros como cristianos ya no tiene que cargar ningún peso de pecado. Tenemos que saber descansar. Este es el mensaje que Jesús está dando aquí. Esto es lo más importante de esto. Cuando está mencionando nuestro Señor Jesucristo aquí, y Él menciona, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. No menciona Él, claro, de qué clase, a qué se está refiriendo. ¿Qué clase de cansancio se está refiriendo? Pero se entiende. Aún podemos aplicarlo, por supuesto, un cansancio emocional. Mucha gente se cansa emocionalmente y después se enferma. Mucha gente se estresa de más y después se puede enfermar. Mucha gente, claro, también se cansa en el sentido físico. ¿Verdad que todos nos cansamos? Todos tenemos un límite. Cuando el ser humano trabaja de más, se esfuerza de más, claro que se va a cansar. No va a tener tiempo para poder darlo a la familia, darlo a la esposa, darlo a los hijos, darle a Dios. El ser humano se cansa, por supuesto. Y yo entiendo. He enseñado, les he dicho mucho esto. Yo sé que a todos Dios nos hizo diferentes. Yo sé que hay gente enfocada más en el trabajo. Ahorita pues es un mero mole. Ahorita que no hay servicios, que le peguen hasta las 8. Pero ¿y qué de la familia y los hijos? Tenemos que hacer un balance. Le mencionaba el martes, cuando el ser humano viene a Cristo, cuando viene a Cristo, se compone. Y vamos a ir con ese estudio, varones, se compone. Comienza a restaurarse su cuerpo, su alma y su espíritu. Después comienza a restaurar sus palabras, sus pensamientos, sus acciones. Y mencionábamos que después comienza el ser humano a aprovechar su tiempo, su talento y su tesoro, o sea, sus finanzas. Pero primero tiene que restaurarse el alma, el espíritu, el cuerpo. Comienza a ordenarse todo en el ser humano, en el hombre, para que después sepa poder balancear el tiempo, el talento que tiene y las finanzas. Si no, entonces se desanivela todo. Y yo entiendo esto, que así nos hizo Dios. Uno fue una cosa, otro fue otra, pero tenemos todos que tener un balance. Y esa es la idea, imagínense. Físicamente bien trabajado. Va a ser difícil poder
decirle a los niños, sales de trabajar y puedes decirles vamos al parque, a la escuela, a los juegos, poder ir por algún lado, dedicarle tiempo. ¿Por qué? Porque está bien cansado el hombre o la mujer. Si hablamos de cansancio físico, eso tenemos que saber hacer ese balance. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Si Esaú perdió su primogenitura, ¿por qué la perdió? Porque andaba en el trabajo, andaba trabajando de más, se cansó de más, y cuando vino, tuvo flojera a cocinar, por supuesto, o hacer algo. Y se le hizo más fácil, Jacob, aprovechando la oportunidad, se le hizo más fácil, mejor, cambiar su primogenitura por un plato de lentejas. El cansancio indudablemente va a hacer que nosotros perdamos algunas bendiciones. El cansancio va a hacer que perdamos muchos beneficios que Dios nos quiere dar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y yo no estoy mencionando todavía el cansancio espiritual, nomás el físico. Lo que la vida, todo el ajetreo que nos trae este mundo. David en una ocasión, y no nomás David, muchos hombres de guerra, cuando salieron a la guerra, se cansaron, como eran las batallas. Dice una porción que David, en un encuentro que tuvo, se cansó y lo iban a matar, ¿no? Porque llegó ahí uno de sus soldados y le salvó la vida. Y después le dijeron, ya no salgas mejor con nosotros porque ya te cansas. Ese es el cansancio físico. Y así es. Cuando una persona está cansada físicamente, necesita entender que va a perder muchas bendiciones. Si no sabemos balancear, va a perder mucho. Hay una hermosa reflexión que ahora miraba y que se la mandé a los varones y después la miran acerca de todo esto que está pasando y todo lo contradictorio de todo esto, o la ironía de todo esto, de cómo ahorita que a veces tuviéramos más tiempo, por decirlo así, no se puede convivir, o algunos sencillamente trabajan más, otros pudiendo quizás tienen dinero, pero a veces no se puede gastar como antes en las tiendas y todo eso. Y habla de toda esa ironía, después lo van a mirar. Pero aquí el punto es esto entonces, ahora es peligroso, por todos los motivos que ya miramos. No va a querer usted buscar de Dios, no va a querer orar, no va a querer convivir, no va a querer sacar a la familia, no va a querer un montón de cosas. Ahora, espiritualmente, imagínense lo peligroso que esto es para nuestra vida. Cansarnos. That's what it's looking for. Espiritualmente, el ser humano también, si no sabe descansar en Cristo, ya nosotros que sabemos esto, hay que saber descansar en Cristo. Hay que saber echar toda nuestra ansiedad en Él. Hay que entender que Jesucristo llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario y los quitó de nosotros. No tenemos por qué cargar con nada. Y eso es algo que aquí está mencionando. Por eso Jesús menciona estos versículos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Aquí el ser humano se puede cansar de muchas cosas. Pero recuerde esto. Nosotros ya tenemos la bendición. Ya sabemos cómo descansar. Si usted se siente a veces cansado, se siente atribulado, se siente estresado, se siente que algo está mal, acérquese a descansar. Córtele un poquito algunas cosas que tenga que cortar. Hay que doblar nuestras rodillas y hay que saber descansar en Cristo. Porque muchos, aunque ya sabemos que Cristo es nuestro verdadero descanso, muchos no disfrutan ese descanso. O al menos así aparentan, siempre bien ajetreados. Tenemos que saber, iglesia, descansar en Jesucristo. Dice amén. Disfrute el descanso en Jesucristo. Que sea una bendición para nosotros saber descansar. Los que quieren guardar el sábado, está bien que lo guarden, no hay ningún problema. Pero imagínense que quieran guardar el sábado, pero no están descansando espiritualmente. Carga
cargas que están allí molestando. Hay cosas que están impidiendo que verdaderamente disfrute del descanso de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender esto. Nuestro Señor Jesucristo es el descanso, es nuestro sábado, por decirlo así. Todos los días, de lunes a domingo, tenemos que saber descansar. Echar todo problema en Él, descansar en Él, no preocuparse de lo que nosotros no podemos hacer. ¿Verdad que es feo andar cargado? Es agobia, enferma. Tarde que temprano el cansancio trae sus consecuencias, sea espiritual o sea físico, sea emocional, intelectual, de cualquier área. Tenemos que saber entender que si venimos a Cristo, iglesia, aprendamos a descansar, aprendamos a ser libres totalmente. Ese es el mensaje que Jesús está mencionando aquí. Cuando usted ya está cansado, imagínense, usted está cansado, con poquito más de carga que le eche, usted puede explotar el motor, por decirlo así. Usted sabe que los carros, cuando ya están todos cansados, y si los fuerza de más, les va a pasar algo. ¿Por qué? Porque ya hay muchas cargas que traemos. Por eso es bien importante no cargar con cosas. Cuando un animal está cargando con algo, con mucha carga, con poquito más que le eches, puede caerse. No por lo que le echaste, por lo que ya traía encima. ¿Verdad que es bonito poder entender esto, iglesia? De veras, es lo que Jesús está diciendo aquí, es lo que quiso dar a entender a todos. Tienen que aprender a venir a mí y descansar de todas sus obras. Eso es bien importantísimo poder entenderlo, iglesia. Y nosotros que ya conocemos, ojalá y que lo disfruten. Mayormente en este tiempo, por aquellos que no pueden salir a muchas partes. Descansen en el Señor. Disfrute esto. Tenemos que verlo de alguna manera que nos beneficia. Poder descansar, poder orar más, poder leer más, poder disfrutar más de la familia, poder hacer más cosas que en otro tiempo no se hacían. Termina aquí el tercer punto y dice esto. Está mencionando esto y dice, una vez que menciona ahí, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y lo dice, y yo los haré descansar. Se entiende muy fácil esto, pero verdaderamente tenemos que saber aplicarlo a nuestra vida. El Señor no solo invita a los que están cansados de la vida, sino también a aquellos que se encuentran oprimidos. Hay mucha gente que probablemente está viendo a través de los medios sociales que se encuentra bien cargada, bien cargado, que a veces no haya qué hacer, que no encuentra la salida. Jesús es la salida. Jesucristo es el que está diciendo, le está haciendo la invitación, venir a mí. Él tiene la solución. Ahora nosotros que ya lo sabemos, iglesia, hay que usar esta medicina. Hay que saber descansar. Cuando te sientas cansado de más, todos la van a llevar, por decirlo así. La va a llevar tu esposo, tu esposa, tus hijos. Todo lo que te rodea se va a dar cuenta de eso. Imagínense, ya sabemos que Jesús aquí lo decía de una forma espiritual. La pregunta sería, ¿verdaderamente estamos descansados? Y no me refiero a no trabajar. Podemos, claro, hacer todo lo que hacemos, pero ¿estás descansando en el Señor? ¿Es tu descanso de veras? ¿Verdad que hay muchas cosas que pueden impedir eso? Hay muchos trabajos que en lo que nosotros hacemos, hay muchos problemas que pasan diario, hay muchas circunstancias, luchas o pruebas, crisis, o hay muchos retos que vienen en nuestra vida que a veces como que nos quieren descontrolar y quieren que nos desbalanceemos, quiere el enemigo que nos desbalanceemos. Aprende a descansar. No le hace que andes, claro, trabajando, moviéndote, lo que sea, pero que Cristo verdaderamente sea tu sábado todos los días. Sea tu descanso. Eso se va a mirar.
en nosotros, va a mirar en nuestro rostro. No vamos a hacer malas decisiones. Entonces, recuerde que Él llevó nuestras cargas. No hay que, ¿por qué nosotros cargarlas ya? Muchos textos hay de esto. Desgraciadamente algunas personas, en Jeremías 6:16, ahí menciona, ahí Jeremías está mencionando de que preguntemos por las sendas antiguas, preguntemos cuál sea el mejor camino y que andemos por él. Y el consejo siempre es: y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero el pueblo de Israel, dice ahí, no quisieron seguir en sus cargas, quisieron seguir retirados de Dios. Entonces, iglesia, considere esto, mire bien esto. El alma es la que está en juego. El enemigo no quiere que usted disfrute de la comunión con Dios. El enemigo no quiere que usted viva en paz con Dios. El enemigo no quiere que usted disfrute de la bendición de Dios. Pero Dios nos hace esa invitación. Él quiere que descansemos totalmente. Él quiere, dice en Jeremías 31:25, porque llenaré o completaré el alma, libertaré el alma cansada y los saciaré de cualquier tristeza, de cualquier dolor, de cualquier angustia. ¿Verdad que es una bendición eso, iglesia? El poder entender esto, pero hay que practicarlo. Hay que practicarlo, porque ni aunque, o sea, aunque cuando usted está todo estresado, todo cansado, aunque usted duerma o aunque te haga lo que haga, a lo mejor va a despertar igual, porque el cansancio puede ser emocional o por causa del pecado, por causa de todo esto. Entonces es bien importante entender esto, iglesia. Es una bendición poder disfrutar de esto. Así es de que hay que hacerlo, hay que aprender a hacerlo. Experimentemos eso. Cuando se sienta así, hay que doblar nuestra rodilla, hay que orar, hay que buscar a Dios y verá que se va a sentir descansado. E incluso, póngase de pie, e incluso cuando adoramos a Dios, cuando alabamos a Dios, cuando usted adora a Dios de veras, ¿verdad que se siente ese descanso? Y así es. Antes de continuar, antes de pasar a nuestro hermano que les pida, vamos a orar un poquito por esta palabra. Que verdaderamente los que la han escuchado, los que la entendieron, sepamos dejar todas nuestras cargas y sepamos descansar. Amantísimo Dios, en esta hora, Dios, te damos gracias, Padre, porque pudimos estar aquí, Señor, en este lugar, porque pudimos adorarte, Señor. Sé que tenemos que hacerlo, Señor, aún más. Ayúdanos, Padre, para poder seguir adelante, poder seguir adorándote, Señor, en donde quiera que estemos, en los 7 días de la semana, sacar tiempo para adorarte, Señor, para bendecir tu nombre, porque tenemos una relación contigo, no tenemos una religión. Y porque sabemos, oh Dios, como tu palabra dice, la invitación que tú nos haces en este día, oh Dios, es que aprendamos a descansar, que aprendamos a dejar toda carga, Señor, en ti, porque tú ya la llevaste. Yo te pido, mi Dios, por todos aquellos que estuvimos en este lugar, que tu palabra, Señor, la podamos retener, Señor, y la podamos sembrar en buena tierra, mi Dios, que dé ese fruto que tú esperas. Que podamos verdaderamente, Señor, reflejar ese descanso, Señor, en el cual hemos entrado. Y te pido, mi Dios, por aquellos, oh Dios, que escucharon, Señor, este mensaje a través de las redes sociales. Que si acaso están cargados, Señor, están agobiados, están atribulados, que tu Espíritu Santo de Dios, que conoce todas las cosas, los hagas descansar. Que ellos puedan clamar a ti, que ellos puedan venir a ti. Y que tú los hagas descansar, Señor, en lo espiritual, Señor, y en todo lo demás. Que esta bendición, Señor, que es para nosotros, la sepamos siempre aprovechar. En el nombre de Jesucristo, Dios. Y gracias, Padre, te damos por todo.
En el nombre de Jesús. Amén y amén.